Para dar continuidad a las charlas que vamos a desarrollar el día de hoy en el 7º Congreso de Residentes de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, a continuación vamos a desarrollar el tema de opciones actuales en la monitoría hemodinámica y choque cardiogénico. El choque cardiogénico se define como la disfunción cardíaca primaria que conduce a la hipoperfusión y a la hipoxia crítica de los órganos. Eso es claro para todos nosotros, independientemente del requerimiento del soporte vasopresor o inotrópico, pues en el caso del choque cardiogénico, que el paciente requiera. Eso no lo define. Realmente la definición de un paciente en choque lo hace primariamente las ventanas de perfusión, que son ese seguimiento clínico que nosotros hacemos en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, pese a todo el avance tecnológico, a las intervenciones, a de pronto las posibilidades diagnósticas y aparatos tecnológicos que podamos tener en la unidad de cuidado intensivo, cerca del 40-67% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo con diagnóstico de choque cardiogénico lastimosamente fallecen. Es claro para todos nosotros que existe una clasificación básicamente en una pirámide, que nos muestra que en la cúspide, en la zona E, se van a clasificar los pacientes que más peor están en su estado clínico, donde el choque cardiogénico va a ser realmente severo y donde la mortalidad realmente se acerca al 70% de los casos. Muy probablemente los pacientes que ingresan a la UCI en un estado de choque, la mayoría se vayan a encapsular en esa punta de la pirámide y ahí es donde la intervención del intensivista es el que va a proveer la posibilidad de que ese paciente pueda avanzar y pueda llegar a sobrevivir a ese estado de choque. El monitor de gasto cardíaco más ideal debe ser confiable, debe ser continuo, en la medida de las posibilidades debe ser mínimamente invasivo o no invasivo, debe ser independiente del operador para evitar, pues obviamente los sesgos, debe ser rentable y debe tener un tiempo de respuesta rápido. Para todos es conocido que el catéter de Swan-Ganz ha sido a lo largo de la historia tal vez el gold estándar, pese a todos sus problemas, a sus debilidades en el manejo, a sus debilidades en la interpretación, se ha considerado que sigue siendo el gold estándar y se hace la comparación de los diferentes tipos de monitoreo hemodinámico con respecto al catéter de Swan-Ganz. Su historia ha sido pues bastante larga, con altos y bajos, con contradictores que realmente han llevado a que el catéter entre en desuso. Desde 1929 más o menos empieza Frostman a hablar acerca de la posibilidad de un catéter que se ingresa a través de la vena cubital y que viaja a través pues, del sistema circulatorio hasta el ventrículo derecho, para posteriormente coger más auge con la posibilidad de que usted pueda llegar a monitorizar un paciente, a realizar un cateterismo cardíaco y que sea una de las pesquisas principales para que usted pueda llevar a un paciente incluso a cirugía cardíaca. Sin embargo, en 1996, Connors y todos sus investigadores en el estudio SUPPORT hablan acerca de que no realmente el catéter de Swan-Ganz sea una de las mejores posibilidades que existen otras, y que realmente el catéter de Swan pueda llegar a implicar o aumentar realmente la mortalidad y las complicaciones del paciente con choque cardiogénico. Sin embargo, este estudio pues tiene una gran debilidad, y es que el catéter de Swan-Ganz es precisamente eso, un sistema de monitoreo, no es un fármaco. Por lo tanto, usted no puede llevar a comparar este tipo de monitoreo en unas curvas o una estadificación estadística que permita hablar de mortalidad, cuando realmente el cambio de la mortalidad lo hace la persona que es capaz de interpretar un catéter de Swan-Ganz. Así, posteriormente, en el 2005, aparece el estudio ESCAPE, que básicamente lo que quiere es volver a revisar si realmente el catéter de Swan puede ser o no una opción para el monitoreo hemodinámico. Lo que hace es comparar pues, los días de mortalidad en dos grupos, uno donde usted solamente va a tener el monitoreo clínico, la vigilancia clínica, y otro donde usted tiene la intervención del catéter de Swan-Ganz. Lastimosamente, pues para los del support no tiene nada que ver con los resultados de ellos, y efectivamente no existe diferencia con que usted ponga o no ponga un catéter. La diferencia lo hace la persona que está detrás del catéter y que es capaz de interpretarlo. Cuando incluso lo revisan por grupos etarios, nuevamente encontramos el mismo resultado final,
y es que el catéter no aumenta ni disminuye la mortalidad, sigue siendo lo mismo. Incluso usted lo puede poner y si no lo toca, pues no va a pasar absolutamente nada. Tal vez el paciente le va a pasar lo mismo, va a fallecer. Incluso cuando usted vuelve y revisa los días de estancia hospitalaria, los días de estancia en UCI y la probabilidad de mortalidad, el catéter de Swan-Ganz y la mortalidad no tiene nada que ver con respecto a que usted lo use, no lo utilice o utilice otro tipo de monitoreo. Y cuando usted viene a revisar inclusive también los eventos adversos que pueden ocurrir en la hospitalización, tampoco hay una diferencia significativa. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura y se da cuenta como de las últimas revisiones y metaanálisis o estudios estadísticos que hay, encuentra una disparidad en ellos. Les traigo a continuación pues uno que me llamó bastante la atención del 2021, publicado en el Journal de Anestesiología. Básicamente es una revisión sistemática y un metaanálisis donde lo que quieren comparar es la mortalidad a larga estancia, la mortalidad dentro de la unidad de cuidado intensivo, la mortalidad dentro de la hospitalización y la probabilidad de que su paciente mejore o no cuando usted tiene un choque cardiogénico o una falla cardíaca congestiva. ¿Qué encontramos? Que pues aparentemente cuando usted lo ve a larga estancia, probablemente ese catéter pues pueda llegar a mejorar. Pero cuando usted mira el I cuadrado es del 99%. Siendo un metaanálisis, que es el que más recoge estudios en el momento, no es estadísticamente significativo, no nos puede aportar realmente una razón de uso o desuso. Y cuando usted lo mira para estancia hospitalaria, también tiene un I cuadrado del 100%. Realmente es un grupo lo bastante heterogéneo como para que usted no pueda tomar una actuación en la estancia en UCI. Y cuando usted revisa la estancia hospitalaria fuera de UCI, aparentemente que está a favor del no uso del catéter de arteria pulmonar, nuevamente encuentra que el I cuadrado del estudio del metaanálisis más grande es del 100%. Ahora bien, no está mal dicho o mal pensado de alguna manera que existen otros tipos de monitoreo. Ya lo dijimos, el monitoreo tiene diferentes frentes, debe ser mínimamente invasivo, ojalá pues sea rentable, ojalá usted lo pueda tener a la mano, ojalá sea a la cabecera del paciente y tenga la menor cantidad de contradicciones. Dentro de las alternativas del catéter de Swan-Ganz, algo que nos llama mucho la atención y más en esta nueva era es la ecocardiografía. Entonces, con respecto a la comparación de las variables obtenidas para la medición de hemodinámica del catéter de Swan versus otros métodos alternativos, tenemos las mediciones del gasto cardíaco por termodilución comparado con la ecocardiografía, que permite proporcionar mediciones realizadas en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, así como la presión de la oclusión de la arteria pulmonar, que permite una medición semicuantitativa y una tendencia. Sin embargo, no nos da un valor exacto. A pro de la ecocardiografía nos mira una tendencia. A pro del catéter de Swan-Ganz nos permite tener un número exacto. El problema es que pues, el paciente es hemodinámicamente voluble y va evolucionando en el transcurso del tiempo y no nos permite poder tener una monitorización continua. La presión auricular derecha, pues en el catéter de Swan-Ganz versus la ecocardiografía, pues proporciona medidas fiables de la presión auricular derecha siempre que la PVC se mide de forma invasiva. Sin embargo, ninguno de los dos es capaz de medir las variables pues, clínicas como los índices de perfusión tisular, la microcirculación o el lactato sérico. La ecocardiografía en el advenimiento de la ultrasonografía point of care y la ecocardiografía de cuidados intensivos ha evolucionado en el cuidado de los pacientes del estado crítico, a pesar de que realmente no existe una evidencia definitiva. Es conocido por todos que la ecocardiografía ha sido un punto de referencia en este momento para la evaluación del paciente en choque cardiogénico y que realmente se propone que en todas las unidades de cuidado intensivo los intensivistas tengan tanto conocimiento de la ecocardiografía como de la ecografía del paciente pues, de cuidado crítico, incluso que solamente tengan un nivel basal, pero que también haya un intensivista que pueda tener un nivel avanzado de monitorización de este paciente.
Mediante la ecocardiografía usted puede tener evaluación de diferentes parámetros, no solamente del gasto cardíaco por una fórmula que permite de alguna manera establecer o predecir un gasto cardíaco, sino que también nos permite evaluar la función del ventrículo izquierdo, evaluar la función del ventrículo derecho, estimarla más bien, sería la razón, porque es operador dependiente. Eso hace parte, digamos que de los contra, que ya hemos dicho que hace parte pues del monitoreo ideal que usted debe tener de un paciente. Nos permite también establecer la precarga, la evaluación de un taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico, que puede ser otra de las condiciones de un paciente que nos ingrese en la unidad de cuidado intensivo con la premisa de un choque cardiogénico, y evaluar el gasto cardíaco con una fórmula que pues que en teoría nos podría acercar a la evaluación del mismo. Sin embargo, digamos que por escuelas ha sido a lo largo del tiempo realmente contradictorio y ha sido como un tema de debate y de enfrentamiento de cuál de los tipos de seguimiento y de monitoreo hemodinámico usted debe realizar en el paciente. Entonces, ahora bien, sí, mientras el catéter de la arteria pulmonar puede brindar acceso continuo al gasto cardíaco siempre y cuando usted lo sepa medir bien, lo sepa utilizar bien y sepa interpretar las variables hemodinámicas, la ecocardiografía proporciona una medición intermitente porque usted tiene que acercar el aparato para poderlo leer. Pero sí, definitivamente es un monitoreo pues, menos invasivo, que permite pues, algunas situaciones diferentes, que es como establecer la presencia de unos trastornos de contractilidad que de pronto nos puede enfocar a un tipo de choque cardiogénico diferente. Quedaría la inquietud de que si definitivamente un paciente en choque cardiogénico que nos demuestra un trastorno de la contractilidad, definitivamente estemos hablando de un evento isquémico irremediable, o si realmente haga parte del mismo choque cardiogénico, sea cual sea la causa, porque pues definitivamente hay trastornos de la contractilidad que son pues transitorios y uno actúa a tiempo. Y la ecocardiografía también puede proporcionar una medición latido a latido del volumen sistólico, lo que permite la evaluación de la respuesta a los fluidos a través de diferentes índices dinámicos. Este estudio, básicamente en el 2016, lo que quiso comparar fue que usted utilice la ecocardiografía o utilice el catéter de Swan-Ganz para la medición del gasto cardíaco. Paciente en choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que encontró? Que ni uno ni el otro es superior a los demás y no son comparables entre ellos. O sea, usted no puede evaluar el gasto cardíaco con el uno y con el otro y las mediciones no tienen nada que ver. Sin embargo, solamente un año después aparece este estudio que vuelve y compara el gasto cardíaco en catéter de Swan-Ganz versus la ecocardiografía transtorácica y encuentra realmente que la relación entre los dos es bastante buena. La ecocardiografía del cuidado crítico es mucho más que una herramienta para estimar el gasto cardíaco. Puede brindar información sobre la función del ventrículo izquierdo, sobre la función del ventrículo derecho, sobre precarga, sobre poscarga, sobre pericardio, sobre gasto cardíaco. Sin embargo, si bien puede ofrecer opciones para que usted pueda evaluar la necesidad de líquidos o la necesidad de un apoyo farmacológico diferente, la ecocardiografía es operador dependiente, lo cual definitivamente se sale de la definición que nosotros pues ya de primeritas vimos respecto al monitoreo de gasto cardíaco ideal. Esto hace pues que todas las mediciones pues puedan ser totalmente diferentes de un operador a otro. Y es que tampoco el catéter de Swan-Ganz pues sale de ese panorama. Desde 1990 ya está descrito que pese a que usted pueda poner un catéter de Swan-Ganz en la unidad, bueno, lo pueda tener, solamente el 67% de los intensivistas que están en la unidad de cuidado intensivo son capaces de colocarlo y colocarlo en el punto ideal. Y adicionalmente a eso, solamente el 17% de los intensivistas son capaces de interpretar un monitoreo hemodinámico del catéter de Swan-Ganz, algo que no ha diferido con respecto al paso del tiempo.
Por eso, de pronto, el mensaje a llevar para todos es que independientemente de la escuela de formación a la que pertenezcamos cada uno de nosotros, nosotros como Fuchs tenemos una amplia experiencia en el catéter de Swan-Ganz y de pronto por eso el énfasis de nosotros es en eso, porque podemos tener un nivel de certeza y entrenamiento lo suficiente para poder tomar una decisión con el catéter de Swan-Ganz, que usted utilice el tipo de monitoreo que mejor sepa utilizar. Llámese Vigileo, llámese Litco, llámese Paico, llámese ecocardiografía. Pero que, pues, como dice el profe Gómez, el índice de parqueo es el único que hace la diferencia en el manejo de los pacientes. Que usted sea el monitor a la cabeza del paciente, que usted sea capaz de interpretar esa clínica del paciente que realmente es lo que marca la diferencia, es lo que hace que usted tome una decisión diferente y lo actúe a tiempo. No que uno lea el monitoreo 6 horas después cuando ya se acaba el turno porque ya hemos perdido tiempo vital para nuestro paciente. Muchas gracias.